Pero si en cualquier momento queréis preguntar algo, bueno, habrá un tiempo al final de preguntas y entonces podréis comentar lo que queráis, ¿no? De momento voy a compartir también la pantalla para que veáis un poquito el esquemita, lo tengamos de referencia. Y si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando acerca del libro de Apocalipsis y sabéis que estamos centrados en la primera de las 7 secciones que tiene este libro. Y esta primera sección, el tema principal que estuvimos viendo es acerca de Cristo. Cristo es el que gobierna y pastorea su iglesia. Y si recordáis, la imagen que veía Juan era la del Hijo del Hombre, pero su aspecto era glorioso. Se presentaba a Jesús como realmente el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es Dios. Esto lo veíamos claramente en todos esos atributos que Juan describía acerca del Hijo del Hombre. Y sobre todo veíamos a Jesús también como ese guerrero que viene aplastando a sus enemigos. Ese guerrero cuyo rostro brilla, ese guerrero del que sale su boca una espada de 2 filos, cuyos pies son de bronce bruñido, ¿no? Y es un guerrero que está dispuesto para la batalla. Su espada no va a enfundarse hasta que no haya terminado de ejecutar su justa venganza contra todos los que se oponen a él, los que hacen guerra contra él y los que hacen guerra contra su amada iglesia. Él inspira terror en sus enemigos, es un Dios glorioso. Él es Dios, pero al mismo tiempo que inspira terror en sus enemigos, vemos que él inspira también confianza, consuelo y ánimo a los suyos. Él es tierno con su iglesia. Él no solamente está vestido como un guerrero, sino también está vestido como un sacerdote que intercede por los suyos. Él, en esa imagen que Juan ve, se mueve en medio de su iglesia, camina en medio de los candeleros, y veíamos que estos candeleros es su iglesia, ¿verdad? Él es el buen pastor en medio de su iglesia, que está sufriendo los ataques del mundo, su iglesia, pero el Señor está en medio de su iglesia. Y Él además nos representa delante del trono. Y en virtud de su obra en la cruz del Calvario, Él nos asegura esa gracia y esa paz para con Dios, porque Él entregó su vida, su propia sangre, para pagar el precio y para librarnos del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Así que gloria a Él, ¿verdad? Gloria sea a nuestro Señor. Así que tenemos que alegrarnos, ¿no? Alégrate, iglesia, porque Él ha vencido. Él se presenta como un guerrero victorioso y nosotros juntamente con Él, también somos vencedores. Es verdad, aún quedan sombras, aún no ha llegado la plenitud de su reino, pero ya podemos empezar a degustar su victoria. El Cordero está listo para la batalla, Él está listo para juzgar a las naciones con justicia. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, pero hay algo que no debemos olvidar, hermanos, y es que ese juicio debe comenzar por la casa de Dios, debe comenzar también por la iglesia. Así que esta segunda parte de esta sección 1 que vamos a ver, vamos a estar contemplando a Jesús, el buen pastor, acercándose a su iglesia con el objetivo de dar ánimo a la iglesia, de consolar a su amada iglesia, de alabarla en lo que también haya de ser alabada su iglesia, en confirmarla en la fe, pero también arrancar todo aquello que amenaza la vida espiritual de su iglesia. Toda la sección 1 en realidad es una carta pastoral del Señor Jesucristo a su iglesia, pero a su vez los capítulos 2 y 3, y si queréis podéis ir buscando en vuestras Biblias y podéis abrir por ahí, porque vamos a estar navegando a lo largo de estos 2 capítulos en esta tarde. Estos capítulos 2 y 3 son en realidad 7 mini cartas pastorales de parte del Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor, a 7 iglesias históricas, 7 iglesias reales, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 ciudades de la provincia de Asia Menor, lo que sería Turquía a día de hoy, ¿no? Y aquí os pongo un poquito el mapa para que lo veáis, vayamos viendo. Así que aunque estas cartas están dirigidas a estas 7 iglesias, sí que tenemos que pensar. Sabemos que el número 7 es un número simbólico, ¿no? Y Apocalipsis usa también este simbolismo para hablarnos. Y el símbolo de que representa el número 7 es de lo completo. Por lo tanto, tenemos que entender que estos 7 mensajes a las 7 iglesias, en realidad es un mensaje dirigido a toda la iglesia, desde la primera venida de Cristo hasta el fin de los tiempos. Es un mensaje dirigido a la iglesia del Señor a lo largo de toda esta dispensación, lo que hemos llamado los últimos tiempos. Así que no olvidemos de esto, no es un mensaje solamente para la iglesia en Éfeso del siglo I, sino que cada uno de los 7 mensajes creo que de alguna manera tipifican aspectos de la iglesia
a través de los cuales el Señor quiere hablarnos a nosotros hoy, a la Iglesia Bautista de la Gracia en el siglo XXI, ¿vale? No sé si cuando habéis leído esta semana os habéis fijado un poco en la estructura de estos capítulos 2 y 3, pero si no lo habéis descubierto, fijaos que hay un patrón común que vemos en cada uno de los mensajes. Todos los mensajes tienen una estructura muy similar, muy parecida, y siempre comienzan con la frase escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Pérgamo, etc. Y ahora Jesús se va a presentar a sí mismo y se presenta usando algunos de los atributos de esa visión que Juan ha tenido en la primera parte de esta sección, al Hijo del Hombre, en esas características, ¿no? Y dice esto, ¿no? Y hay un mensaje para la iglesia. Y en el cuerpo de este mensaje vamos a encontrar algo bueno que el Señor dice de la iglesia, también algo reprochable de la iglesia, y el Señor llama a la iglesia a arrepentirse de eso que es reprochable de su iglesia, y luego termina con la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, y ahora Él va a dar una promesa, Él va a recordar un premio, es como un incentivo para su iglesia para que puedan seguir adelante y permanecer, ¿no? Todo el sufrimiento, todo por lo que están pasando, hay un premio al final de ese camino, ¿no? Y con ello Jesús quiere alentar y animar a los suyos. Y lo interesante es que todos estos atributos con los que Jesús se presenta a cada iglesia, tanto como la forma en la que Él se presenta, como el premio que les recuerda, ese incentivo que Él quiere dar a su iglesia, que otorga a los que vencieren, tienen muchísimo que ver con la situación en la que se encuentra esa iglesia en particular, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir viendo a lo largo de las distintas secciones. Así que bueno, voy a ir ya directo al grano y vamos a ir viendo cada una de estas iglesias. Y para que nos ayude a recordar cada una de estas iglesias, yo le he dado como un título, ¿no? A cada una de las iglesias le he puesto un título en el que trato de resumir alguna característica de esta iglesia para que nos ayude a recordar qué es lo que estaba pasando en esta iglesia. Así que vamos a empezar y comenzamos por Éfeso. Éfeso es la que yo he llamado la iglesia de solo sana doctrina. La iglesia de solo sana doctrina. Y el Señor comienza alabando esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia de Éfeso es una iglesia que hace sus deberes. Es una iglesia que se toma muy en serio la palabra del Señor. La lee, la medita, la estudia, la expone de manera sistemática y minuciosa. No es perezosa en profundizar en el Evangelio y en seguir trabajando con paciencia en la extensión del reino de Dios. Pero no solo eso, sino que nos dice que no puede soportar a los malos. Es decir, es una iglesia que es también celosa por la santidad. No es de esas iglesias que hacen la vista gorda al pecado. Si hay que denunciar el pecado, Éfeso era una iglesia que denunciaba el pecado, ya sea en la propia iglesia o un mundo impenitente. No se corta en hablar de temas espinosos como el pecado, ni la homosexualidad, ni hablar del infierno de una manera clara. Esta iglesia llama a las cosas por su nombre, le cueste lo que le cueste, aunque eso suponga meterse en grandes problemas, pero para ellas la fidelidad a la palabra del Señor está por encima de todo. Nos dice, o le dice el Señor a esta iglesia, que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Es una iglesia bereana, ¿no? Recordáis a Pablo y a Sila en Hechos 17, ¿no? Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando Pablo predicaba, esta iglesia examinaba a la luz de la palabra lo que decía el apóstol Pablo para ver si era verdad o no era verdad, ¿no? Así que esta iglesia es una iglesia bereana. No se traga lo que diga cualquiera, aunque sea un apóstol. Es una iglesia fuerte doctrinalmente. No se dejan llevar por cualquier predicador ni por cualquier corriente teológica de moda, ni por las corrientes liberales que tratan de contemporizar con el mundo. Éfeso es una iglesia que está comprometida con la verdad y está dispuesta a denunciar de manera pública a los falsos maestros por amor a la verdad. Es una iglesia valiente, es una iglesia decidida. Además dice el Señor, le dice a la iglesia que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, es una iglesia que ha sufrido por causa del Evangelio. Su fidelidad a la palabra no le ha salido gratis, pero esta iglesia ha estado dispuesta a pagar el precio. Ha sido paciente y perseverante en mantener la verdad por amor al nombre del Señor. Y no se ha dado por vencida, ni se ha metido en medio de un mundo hostil al Evangelio
Evangelio y ha claudicado ante él, sino que se ha mantenido fiel al Señor. Ha sido una iglesia que ha perseverado. No está mal, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros les gustaría ser miembros de esta iglesia, ¿no? Yo me apuntaría a ser miembro de esta iglesia en Éfeso, ¿no? Pero fijaos lo que continúa diciendo el Señor. Versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uf, esto es como una espada clavada en el corazón de esta iglesia. El Señor nos advierte, hay peligros en las iglesias con un excesivo énfasis en la enseñanza y la doctrina. Y entendedme, la palabra de Dios es vital para que una iglesia pueda ser sana. Debemos cuidar de la sana doctrina. Es algo esencial para la vida espiritual de la iglesia. Y el Señor nos llama a perseverar en ella. El Señor, de hecho, alaba a la iglesia precisamente por eso. Pero fijaos, hermanos, podemos llegar a hacer tanto énfasis en la doctrina que acabamos por olvidarnos del Señor del que habla nuestra doctrina. Una iglesia puede estar tan involucrada en la obra del Señor que se olvide del Señor de la obra. Una iglesia puede ser experta en la letra de la ley, pero conocer muy poco del espíritu de la ley. Una iglesia que se vuelca tanto con la enseñanza de la palabra que se vuelve fría en su adoración al Señor, cuyos cultos de adoración son casi exclusivamente predicaciones interrumpidas solamente por breves signos preparatorios para la predicación, pero rara vez vas a ver a esta iglesia derramando su corazón delante del Señor en adoración colectiva como iglesia. Es una iglesia que se ha vuelto fría e intelectual. Y el Señor advierte, versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Fijaos, una iglesia que pierde su amor por el Señor, que se enfría, una iglesia que acaba muriendo. Ahora, recuerda, hay esperanza en este versículo, porque el Señor dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. El Señor está llamando a esta iglesia a reconocer su pecado y a que se arrepientan, porque Él está más que dispuesto a recibirla y a avivarla. Fíjate, si no, cómo se presenta al inicio de este mensaje. Jesús no ha desechado a la iglesia de Éfeso, Él está en medio de ella, Él está en medio de los 7 candeleros y la sostiene con su diestra, que vimos que estas estrellas que están a su diestra son los pastores y los maestros. Jesús no se ha olvidado de su iglesia, pero Él la está llamando a que recuperen una relación íntima con Él, porque de Él mana la vida. No podemos tener una vida espiritual simplemente teniendo una sana doctrina intelectual. Es necesaria una relación vital con nuestro Señor Jesucristo. Sana doctrina sin una relación viva de comunión y amor por el Señor solamente te va a llevar a lugares áridos y finalmente a la muerte. Y por eso el Señor les recuerda el premio. Dice, al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto nos lleva de alguna manera retrospectiva a Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y su relación con Dios quedó rota. Ellos son expulsados del paraíso y se les niega que puedan comer del árbol de la vida. Así que ahora el Señor está hablando a su iglesia en Éfeso y Él quiere recordarles que una comunión viva con Jesús es lo que le va a dar vida y que permaneciendo en su amor tenemos el premio de la vida eterna, el comer de ese árbol de la vida y que la entrada al paraíso de Dios también está disponible para todos aquellos que tienen esa relación con el Señor. Si la doctrina no te lleva a tener una comunión viva con Jesús, no tienes nada, porque el verdadero premio es una eternidad de comunión íntima con el Eterno. Esta es la iglesia de Éfeso. Vamos a continuar adelante, vamos a ver el segundo mensaje, que es Esmirna. Yo la he titulado Esmirna es la iglesia perseguida, versículos del 8 al 11. El mensaje de Esmirna es bastante breve, es quizá uno de los más cortos, y es además una de las iglesias para la cual el Señor no tiene reproches. Él dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es una iglesia fiel al Señor, Esmirna. Sus vidas están dando fruto. Ellos aman profundamente al Señor, pero es una iglesia que lo está pasando muy mal. Es una iglesia perseguida y atribulada. La mayoría de sus miembros, como consecuencia de su fidelidad al Evangelio, están pasando por dificultades económicas. Aunque fíjate, el Señor les recuerda que en realidad son ricos en lo espiritual. Ahora, ¿por qué estaban pasando por dificultades económicas? Pues veréis, en Esmirna, al igual que en la mayoría de las iglesias en Asia Menor,
La vida económica y social estaba muy ligada a las deidades locales. De hecho, todos los negocios se agrupaban en gremios y cada gremio tenía una deidad que era venerada y a la que ese gremio adoraba para obtener de ella prosperidad y para que las ventas y su negocio fuese bien. Ahora, ¿qué suponía para alguien pertenecer o tener un negocio y no venerar a la deidad de turno de su gremio? Pues lo que suponía para esa persona es que era expulsada del gremio y su negocio no iba a ir nada bien. Iba a empezar a pasar por dificultades económicas. Así que ser cristiano y una vida económica próspera en esta ciudad de Esmirna eran asuntos incompatibles. O eres fiel al Señor o bien pasas por el aro del gremio para que tu negocio prospere. Y la iglesia resistía en su fidelidad al Señor a pesar de toda esa presión y a pesar de tenerlo que pasar mal económicamente. Amaban ellos más al Señor que a sus propios negocios. Por eso el Señor le dice que tú eres rico a pesar de tu pobreza, ¿no? El Señor le sigue diciendo que esta iglesia también soporta la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, no solamente tenían que soportar la presión de los gremios, sino que contaban además con la oposición feroz de las sinagogas de los judíos, que habiendo rechazado al Mesías, ahora aprovechaban cualquier oportunidad para atacar a la iglesia del Señor en Esmirna y acusar a los creyentes ante los tribunales romanos. De hecho, el Señor le advierte y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor está al control de esta situación. El Señor sabe lo que está pasando en Esmirna, pero también quiere que la iglesia sepan lo que van a padecer. La tribulación por la que van a pasar va a ser real, va a ser dura. El Señor no les oculta esta realidad, pero es una tribulación controlada y definida por el Señor. Eso es lo que el Señor quiere decir cuando les indica que será por 10 días. No se tratan de 10 días literales. ¿Sabéis? El libro de Apocalipsis es simbólico y los números son simbólicos. Y estos 10 días, este número 10 también es un símbolo, porque el 10 en la Biblia generalmente, y sobre todo en el libro de Apocalipsis, es visto como el número completo y perfecto, similar a como el 3, el 7 y el 12, que se compone del 4, el número de la creación física, y el 6, que es número de hombre. Así lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia es que es una tribulación por la que van a pasar, pero es una tribulación limitada en el tiempo, completa en cuanto al propósito y su definición en el tiempo por parte del Señor. Esta tribulación no va a ir más allá de lo que ellos puedan soportar. Y finalmente esta tribulación es completa en el sentido de que cumplirá con el propósito de Dios sobre su iglesia al permitirla. Y mirad, el Señor quiere que no teman. Ese es el énfasis del versículo 10. ¿Por qué no debían temer? Fijaos, en primer lugar lo que dice, porque el Señor sabe. Dice, yo conozco, versículo 9. El Señor conoce lo que está pasando en la iglesia y por lo que van a pasar en la iglesia. Y en segundo lugar, fijaos en la manera en la que el Señor se presenta a esta iglesia en Esmirna. Él dice de él mismo, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El Señor entiende a su iglesia afligida porque Él mismo fue perseguido. El Señor mismo fue también denunciado, fue también maltratado y finalmente fue asesinado. Pero fijaos, Él resucitó. Y ese es el mismo premio que les promete a los suyos, a esta iglesia en Esmirna. Él dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte del cuerpo, por la que tendremos que pasar todos. Pero la importante es la segunda muerte, es la separación eterna de Dios, la condenación en el infierno para siempre. Y el Señor quiere que esta iglesia en Esmirna, a pesar de lo que están sufriendo, a pesar de lo que van a sufrir, el Señor quiere que esta iglesia mire mucho más allá del sufrimiento aquí y ahora. Hay una eternidad de la que podrán disfrutar sin sufrir más daño ni más dolor. El Señor les promete eso. Eso es lo que tiene para ellos. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría ser miembros de esta iglesia? Que ya quizás tenemos más problemas. Vamos a pasar a la siguiente iglesia, Pérgamo. Y esta iglesia la he titulado como la iglesia permisiva, versículos del 12 al 17. El Señor comienza diciendo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pérgamo es una iglesia también fiel al Señor. Es una iglesia que vive con fuertes presiones del mundo.
Los romanos hicieron de Pérgamo la capital de la provincia de Asia Menor, así que allí había multitud de altares paganos. Es una ciudad muy pagana, muy idólatra. Entre ellos, de hecho, estaba el dios Esculapio, que viene del dios griego Asclepio, cuyo emblema era el de una serpiente y representaba al dios de la sanidad, y era una deidad muy venerada en esta ciudad de Pérgamo. Hasta el punto que, fijaos, hoy en día incluso las farmacias, no sé si lo habéis fijado, siguen conservando la imagen de una serpiente y una copa en su símbolo, y todo esto viene precisamente de esta deidad, Esculapio, que era el dios de la medicina o de la sanidad. Así que los creyentes de Pérgamo están rodeados de idolatría, están rodeados de fuertes presiones y aún así estaban siendo fieles al Señor. No habían sucumbido al mundo ni habían negado su fe en el Señor. Fijaos, el Señor dice que ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Incluso algunos de la propia iglesia, como este Antipas, estuvieron dispuestos a dar su vida con tal de no negar al Señor ante el mundo. Antipas es un creyente fiel de la iglesia en Pérgamo que entregó su vida por causa del Señor con tal de no negar su nombre. Y a pesar de que los creyentes en la iglesia vieron aquello, vieron como Antipas fue un mártir de la iglesia, aún así los creyentes siguieron permaneciendo fiel al Señor. No se arrugaron, no dieron marcha atrás. Ellos seguían fiel al Señor. Y el Señor alaba a esta iglesia por su fidelidad. El Señor la alaba como algo bueno, esa fidelidad que tienen a Él. Ahora, fijaos en el versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí el Señor está haciendo referencia a algo que ocurrió en Baal Peor. Sabéis que Baal era un dios moabita, adorado en el monte Peor mediante un culto obsceno, un culto licencioso. Y los israelitas, durante su estado cuando estuvieron en Sittim, fueron seducidos por las mujeres moabitas, todo esto promovido por Balaam para adorar a este dios, Balaam, y cometer fornicación con ellas. Eso lo podéis leer en Números 25 y en Números 31. Y por otro lado, la doctrina de los nicolaitas también incluían prácticas inmorales, idolatría y vivir conforme al sistema del mundo, que eran contrarios al reino de Dios. Ahora, ¿sabes qué tienen en común ambas doctrinas? Tanto lo que aconteció con Balaam como la doctrina de los nicolaitas. Ambas defienden la idea de que puedes seguir siendo creyente y sin embargo vivir como el mundo. Puedes vivir como un creyente los domingos en la iglesia para ir a adorar a Dios, pero de lunes a sábado estás comprometido con el Dios dinero, estás comprometido con el Dios sexo fuera del matrimonio, con el Dios poder y con tantos otros dioses mundanos. Vende la idea de que a Dios no le importa demasiado lo que yo haga con mi cuerpo, ni lo que ame mi corazón, ni a Él le importa mi estilo de vida. Yo puedo seguir siendo cristiano, pero vivir a mi modo de entender, ¿no? Vivir a mi manera. Y mientras algunos en la iglesia vivían de esta manera, no eran todos, algunos vivían de esta manera, el resto de la iglesia lo sabía y lo permitía. Era una iglesia permisiva con el pecado. Y el Señor tiene contra la iglesia en Pérgamo, que era una iglesia que estaba haciendo esto, estaba permitiendo el pecado dentro de la iglesia. Hacía la vista gorda, miraba para otro lado, no tenía la valentía de confrontar al hermano que andaba desordenadamente y llamarlo al arrepentimiento. Eran laxos en el ejercicio de la disciplina en la iglesia. Su énfasis era que lo importante es el amor, no seamos tan legalistas. Y hermanos, no es posible estar con un pie en el mundo y estar con otro pie en la iglesia. La advertencia que el Señor hace a esta iglesia es muy grave. Fijaos en el versículo 16. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mirad, el Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos. Es muy interesante, ¿verdad? Esa espada aguda de dos filos simboliza el juicio del Señor contra un mundo pecador e impenitente. Un mundo que no quiere arrepentirse y que vive en la inmundicia. Y el Señor viene a traer juicio. Ahora, ¿no deberíamos advertir a las personas en la iglesia que están viviendo así, que viven como el mundo? La disciplina es una herramienta que el Señor nos ha dado para evitar que la gente se autoengañe pensando que con ir a la iglesia ya tienes el cielo ganado y que ser creyente pero vivir la vida donde la santidad brilla por su ausencia es algo tolerable y aceptable.
No pienses que la espada del juicio del Señor no caerá sobre ti simplemente porque eres miembro de una iglesia, cuando en realidad no hay un fruto del Espíritu en tu vida y la santidad brilla por su ausencia. Y hermano, no digo que podamos vivir una vida de santidad perfecta, pero sí que somos llamados a vivir una vida donde debemos luchar sinceramente contra el pecado y buscar de manera sincera y con toda nuestra fuerza el llevar una vida de santidad por amor al Señor. Mirad, el Señor tiene un precioso premio para los que se apartan del mundo y están comprometidos con una vida de santidad. Él les dice a esta iglesia: al que venciere, daré a comer del maná escondido. Cristo mismo es el maná escondido. Él es el pan del cielo enviado por Dios. Los de Pérgamo son llamados a abstenerse de participar en las fiestas paganas y comer de los alimentos sacrificados a los ídolos, porque lo que el Señor les ofrece a cambio es algo mucho mejor, es infinitamente más dulce que cualquier placer que puedas tener de este mundo. El Señor le está ofreciendo que participen ni más ni menos que del maná escondido, recibir el alimento del Señor mismo, ese pan incomparablemente más satisfactorio y deseable. Y además les dice que le dará una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino que aquel que lo recibe. Sabéis que la piedrecita blanca era un símbolo antiguo de inocencia. Cuando uno iba al juzgado en el tribunal por un delito, una piedrecita blanca significaba inocente y una piedrecita negra significaba culpable. Así que cuando el Señor le dice que le daría una piedrecita blanca, recibir una piedrecita blanca significa estar libre de la condena, ser declarado inocente por el Señor. Los verdaderos creyentes, los que luchan contra el pecado, tienen la promesa de recibir el veredicto de inocente, porque la justicia de Cristo nos es imputada, nos es dada. Y recibimos ahora además una nueva identidad en Cristo, un nombre nuevo que nadie conoce. Es una identidad personal e intransferible. Y esto supone dejar atrás el pecado, dejar atrás el mundo, dejar atrás la culpabilidad y ahora tener una vida limpia delante del Señor para vivir eternamente en comunión con Él. Esto es lo que el Señor les promete a la iglesia. Estamos viendo la iglesia en Pérgamo. Vamos a pasar a la siguiente, que es Tiatira, a la que yo he llamado la iglesia mundana, versículos del 18 al 29. Y el Señor comienza diciendo a esta iglesia en Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mira, Tiatira es una iglesia genuina, es una iglesia que ama al Señor. Su fe en el Señor es auténtica y esta iglesia lo demuestra a través del amor y el servicio al Señor y a los demás hermanos. Es una iglesia que ama. Es una iglesia que, a pesar de las presiones que recibe del mundo, es una iglesia que está perseverando. Y además es una iglesia que en general ha ido creciendo en dar fruto, no se ha estancado, está progresando espiritualmente. Dice que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, ¿cuál es el problema de esta iglesia en Tiatira? Lo que el Señor le dice en el versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A diferencia de Pérgamo, donde algunos hermanos estaban viviendo desordenadamente y la iglesia hacía la vista gorda, era un pecado por omisión, en Tiatira, desde un sector de la iglesia se enseñaba y se promovía el pecado y la inmoralidad. Ya es un pecado de comisión. El nombre Jezabel es sinónimo de seducción a la idolatría e inmoralidad. Y a diferencia de Esmirna, que estuvo dispuesta a renunciar a la prosperidad económica y no le importó ser vituperada por el mundo, al renunciar a vivir como el mundo, Jezabel pareció encontrar una solución al problema al enseñar que no era necesario ser tan radical con la fe. No podemos ser tan extremistas ni tan radicales, decía ella. ¿Cómo podemos alcanzar a este mundo si no nos involucramos con ellos? ¿Cómo podemos ser sal del mundo si no estamos con el mundo? Esa era su tesis. La iglesia necesita ser relevante, decía, para el mundo, por lo tanto tenemos que conocer y entender cómo piensa y cómo vive el mundo. Y para conocerlo debemos experimentar y vivir como ellos. Si queremos vencer al enemigo, debemos conocer bien al enemigo. De esta manera tan sutil y peligrosa, algunos habían sido seducidos a participar en el estilo de vida del mundo y a cometer fornicación. Se olvidaron la oración que el Señor hizo por sus discípulos, allí en Juan 17.
El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, es verdad, estamos en el mundo, no podemos aislarnos del mundo, pero fijaos, el Señor sí que ora por ello y dice que fuesen guardados del mal. Sí que debemos apartarnos del pecado y de vivir de la misma manera que vive el mundo. Así que, Iglesia, ten cuidado de querer contemporizar con el mundo y querer ser tan relevante al punto de terminar viviendo como el mundo. El Señor ha sido paciente con Jezabel, le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero ella sigue obstinada en su posición. Pero el Señor le advierte, si no se arrepiente, Él va a ejecutar juicio contra ella y contra todos los que siguen la enseñanza de esta profetisa y todos aquellos que siguen las prácticas, porque el Señor quiere limpiar a su iglesia de toda contaminación y todo pecado. Así que, hermanos, no podemos jugar con el Señor. A Él no le podemos engañar con ningún tipo de artificioso razonamiento. Mirad cómo el Señor se presenta a la iglesia en Tiatira. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Sus ojos lo escudriñan todo, hasta lo más profundo de nuestros corazones. No podemos tener una doble vida con el Señor, vivir en la iglesia y a la vez vivir con el mundo. Él conoce las profundidades del corazón del ser humano y Él va a venir a traer juicio contra el pecado. Él es el guerrero con esos pies inexpugnables que vienen a destruir el pecado. Así que apártate de cómo vive el mundo para que no seas destruido junto con el mundo. Y es cierto, esto parece que la iglesia no es relevante para el mundo y muchas veces la iglesia puede ser seducida a vivir como el mundo para ser relevante. Pero fíjate en la promesa que el Señor le da a su iglesia para animarla a seguir perseverando. Él le dice a su iglesia, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Aquel que permanezca fiel al Señor gobernará el mundo y estando asociado con Cristo en el juicio final, condenará también al pecador. Ahí la iglesia será más relevante que el mundo, sin duda. Tendrá parte en el dominio de Cristo sobre las naciones, el cual, a su vez, Cristo lo había recibido del Padre. Y en el día del juicio final, los malos serán quebrados, serán quebrantados como vaso de alfarero. El Señor le dice también que le daré la estrella de la mañana. Aquí de nuevo la referencia principal es a Cristo mismo. De la misma manera que la estrella de la mañana alumbra los cielos, así los creyentes regirán con Cristo, serán copartícipes de su esplendor real y de su dominio. Este es el mensaje del Señor para la iglesia en Tiatira. Sardis, siguiente iglesia. ¿Estáis conmigo? Versículos 1 al 6 del capítulo 3. Esta la he titulado La iglesia moribunda. A diferencia de las otras iglesias, la iglesia de Sardis era una iglesia muy respetada. Una de esas iglesias que recibe premios de los alcaldes de la ciudad por su buen hacer y su obra social. Es una iglesia que no estaba bajo el ataque del mundo. Nadie la critica, nadie le pone un pero. Es una iglesia tranquila, donde no había muchos problemas. Una iglesia donde se respira una paz similar a la de un cementerio. Fija lo que el Señor le dice. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia en su mayoría estaba compuesta por creyentes que seguramente asistían fielmente y regularmente a los cultos, personas que daban periódicamente sus ofrendas a la iglesia, personas que posiblemente ayudaban generosamente a los necesitados. Estos creyentes eran los típicos que cualquiera querría tener como vecinos al lado de su casa. Pero en otras palabras, Sardis aparenta ser una buena iglesia. Pero fijaos, el Señor no mira de manera superficial como nosotros a veces miramos. Él no juzga según las apariencias. Y lo que el Señor ve es que, aunque en apariencia parece estar viva, tiene nombre de que vives, en realidad no hay vida espiritual en la mayoría de los miembros de aquella iglesia. No hay un amor genuino por el Señor. No hay arrepentimiento ni lucha contra el pecado. No hay búsqueda de la santidad. Solo una vida de apariencia moral, una vida de legalismo, un cristianismo nominal muerto. Similar a los fariseos a los que el Señor llama sepulcros blanqueados. Sí, por fuera aparentan estar perfectos, pero sus corazones están podridos por el pecado. Y hermano, este tipo de iglesia es de las más peligrosas, porque a Satanás le encantan las personas que tienen un poquito de religión en sus vidas, a tal punto que quedan vacunadas contra el Evangelio.
Se creen buenas personas, piensan que Dios debe estar contentos con ellos, que son buenos ciudadanos, que son buenos cristianos, que no hacen mal a nadie. Piensan que el cielo les está esperando con las puertas abiertas y no se dan cuenta de que sus corazones están muy lejos de Dios. No hay vida espiritual en ellos y van camino al infierno. Y hermano, es una tragedia, es una tragedia. Por eso el Señor le dice en el versículo 2 a Sardis, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor llama a esta iglesia a que sean vigilantes, que afirmen lo poco que aún no ha muerto. La luz del candelero está alumbrando cada vez menos y está próxima a apagarse. Sí, en la iglesia posiblemente había actividad, seguían los cultos, las fiestas, las tradiciones religiosas, pero faltaba la esencia. Sus cultos no eran más que ceremonias repetitivas vacías. Faltaban la fe, faltaba la esperanza y faltaba un amor sincero y verdadero por el Señor. Y el Señor está llamando a esta iglesia al arrepentimiento y a que se vuelvan al Evangelio. Mirad cómo se presenta el Señor al inicio de esta carta, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A pesar de todo, Jesús está en medio de Sardis y él tiene los 7 espíritus, es el Espíritu Santo, el que tiene poder para reavivar a la iglesia y levantarla aún de entre los muertos. Y también esas 7 estrellas que son los maestros, los pastores, que son enviados por el Señor para enseñar y predicar el Evangelio. El Señor advierte a la iglesia de Sardis y la llama a que escudriñen y que escuchen el Evangelio. La está llamando a que se vuelvan de nuevo al Evangelio. Ese mismo Evangelio que recibieron al principio con gozo. Por eso le dice el versículo 3, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. No solo debían ser oidores del Evangelio, sino hacedores de la palabra. De lo contrario, lo que le esperaba a esta iglesia es el juicio del Señor. Ahora, en medio de este panorama desolador, Jesús alaba algo de esta iglesia. Versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A pesar de que es una iglesia muerta, pero hay unas pocas personas que sí son creyentes de verdad. Estas personas, aunque pertenecen a esta iglesia, aman al Señor y le buscan de una manera sincera y buscan la santidad en sus vidas. Ahora, ¿cómo pensáis que se sentirían estos creyentes en medio de una iglesia muerta? Seguramente estarían por momentos quizás desolados, desanimados viendo el panorama general, quizás, no sé, sentirían vergüenza delante del Señor por ser parte de esta iglesia. Puede que incluso por momentos pudieran tener dudas de su propia salvación. Pero fijaos, el Señor no se olvida de ellos y Él tiene un mensaje de ánimo para estos pocos fieles y para todos los que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. El Señor les dice en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor se acuerda de estos creyentes fieles en medio de una iglesia muerta y el Señor quiere confirmarles en la fe, darles seguridad y recordarles que aunque viven en medio de una iglesia muerta, pero es Él quien les asegura una justicia perfecta que les garantiza tener vida eterna. Y el Señor no se va a avergonzar de ellos delante del Padre y de sus ángeles. Pasamos a la penúltima iglesia, Filadelfia. Yo la he llamado la iglesia pequeña y fiel, versículos del 7 al 13. Filadelfia no es una mega iglesia, quizás no es demasiado conocida, es una iglesia pequeña, una iglesia que a pesar de no ser muy fuerte y grande, pero es una iglesia que permanece fiel al Señor y que le ama. Aun con pocos recursos, es una iglesia a la que el Señor ha abierto oportunidades para evangelizar y la iglesia aprovecha esas oportunidades en la medida de sus fuerzas. Es una iglesia comprometida con el Señor y con su misión. Y junto con Esmirna es una de las pocas iglesias para las que el Señor no tiene tampoco reproche alguno. Fijaos, el Señor le dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es por eso que el Señor se presenta a esta iglesia como el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Sabéis que la llave de David está haciendo referencia a esa llave del templo de Jerusalén,
que era el lugar de la presencia de Dios. Jesús es el único que ahora ostenta esa llave, pero bajo el nuevo pacto ese encuentro con Dios tiene lugar en el nuevo templo, en su iglesia. Jesús se presenta, por tanto, como aquel que sustenta la iglesia de Filadelfia, la cual está dando testimonio fiel del Señor al mundo. Y el Señor está obrando para que ese punto de testimonio no sea cerrado y que los oídos de muchos de los que están escuchando sean abiertos y se conviertan. Ellos están siendo testigos directos de la gracia de Dios en acción en medio de ellos. Mira que la iglesia de Filadelfia tiene la oposición del mundo, especialmente de los judíos que buscan oportunidades para hacerla caer, pero el Señor la guarda de una manera muy especial. Los de Filadelfia van a ser testigos del mayor de los milagros. Estos enemigos que están atacando a la iglesia van a ser conquistados por la gracia de Dios y vendrán a los pies de la iglesia reconociendo al Señor y a su iglesia. Fijaos lo que le dice en el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor sigue animando a esta iglesia y les asegura que serán guardados en la hora de la prueba, porque van a venir pruebas sin duda. Pero el Señor es fiel y Él va a dar fuerzas a esta iglesia para que perseveren en medio de la prueba que el Señor va a enviar al mundo entero. Es lo que dice en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y por eso el Señor los llama a retener lo que ya tienen, a perseverar en lo mismo. Ellos no tienen que innovar, solamente tienen que permanecer y perseverar. El Señor le dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, ¿cómo crees que se sentirían los de Filadelfia? Una iglesia pequeña, una iglesia insignificante, quizás les faltaba ensarchar su visión. Así que fijaos cómo el Señor anima a esta iglesia. Les dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El Señor quiere recordar a esta iglesia que ellos forman parte de algo mucho más grande. Sí, son una pequeña iglesia, pero ellos forman parte de algo mucho más grande porque ellos van a ser columnas en el templo de Dios para siempre. Son parte de la iglesia universal, la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Ellos van a ser posesión perpetua de Dios y van a ser parte de la Jerusalén celestial. Y la última iglesia, la iglesia en la Odisea, que yo he titulado como la iglesia acomodada. La iglesia en la Odisea era una iglesia de personas con un alto poder adquisitivo. A diferencia de Esmirna, que por causa del Evangelio lo habían perdido todos, ellos jamás habían pasado por estrecheces económicas y por tanto estaban acostumbrados a tener lo que deseaban y a no tener que renunciar a nada. Esa forma de pensar y de vivir había permeado también en su relación con el Señor y eso les había llevado a una soberbia, a creerse independiente y autosuficiente. Mirad lo que el Señor le dice a esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, el Señor mira en lo profundo. Él no mira en la superficie. Y lo que ve en su iglesia es que está ciega a su propia miseria espiritual. El Señor le dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando una iglesia se siente acomodada y comienza a poner su confianza en sí misma, en su prosperidad económica, en su autosuficiencia, lo que ocurre es que se acomoda. Sí, están en la iglesia, se llaman cristianos, pero viven un cristianismo tibio. Ellos dicen, sí, un poco de religión está bien, pero tomémoslo con moderación. No seamos unos religiosos fanáticos. Ellos prefieren un poco de religiosidad porque no necesitan a Jesús. Y el Señor les da esta cruda descripción. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sabiendo el Señor muy bien que su religiosidad es pura hipocresía, es falsa, Él quizás con cierta ironía, fijaos cómo se presenta a esta iglesia. Se presenta como aquel cuyo carácter es enteramente opuesto a cómo vivía esta iglesia. Él dice de sí mismo, yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero. Es decir, en el Señor no hay doblez. Él es el amén. Lo que dice, lo cumple. Él es completamente transparente y sincero.
El Señor se revela aquí como aquel cuyos ojos no solamente ven precisamente lo que está sucediendo en el corazón de la Odisea, sino cuyos labios también declaran la verdad exactamente como es. Además, Cristo dice que Él es el principio de la creación, es decir, que es el que tiene primacía sobre la creación. Él es el creador, el que da origen a la creación entera. De manera que es como si estuviera diciendo, mirad, iglesia de la Odisea, vosotros necesitáis ser nuevas criaturas, necesitáis un corazón nuevo, por tanto, venid a mí y sed salvos. Tenéis que volver de nuevo a mí. El Señor muestra su paciencia con esta iglesia, Él muestra su gracia porque ama a su iglesia y por eso la llama al arrepentimiento. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El oro refinado es la fe en el Señor Jesucristo, a través de la cual tenemos salvación. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Fijáis cómo esta imagen de la fe es como oro refinado que es probado, refinado en el fuego. Las vestiduras blancas es nuestra justicia perfecta, esa justicia que recibimos por la fe de Cristo. Y el colirio es vista espiritual para darnos cuenta de nuestra miseria y que podamos contemplar la gloria de Cristo. Evidentemente, estas cosas no se compran con dinero, sino acercándonos con humildad y arrepentimiento al Señor, inclinando nuestros oídos a Él. Cuando aquí dice que compres este oro refinado, creo que el Señor lo está diciendo en el mismo sentido cuando en Isaías dice a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Pero es comprar sin dinero y sin precio vino y leche, es inclinar nuestro oído a Él, venir a Él con un corazón humillado, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de Él. El Señor está llamando de manera personal a cada uno de los miembros de esta iglesia. Es un llamado personal porque aún es tiempo de gracia. Por eso le dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor anima a esta iglesia prometiendo algo glorioso a los que perseveren en la fe. Si muchos de ellos se consideraban autosuficientes y vivían acomodados en sus riquezas, el Señor quiere mostrarles que la gloria venidera para aquellos que renuncian a la gloria y a la comodidad de este mundo es incomparablemente mejor. Por eso le dice en el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fijaos, la posición y las riquezas que tenemos en Cristo hacen palidecer las más excelsas y preciosas riquezas de este mundo. Así que termino recordándoos Éfeso, la iglesia de solo sana doctrina, Esmirna, la iglesia perseguida, Pérgamo, la iglesia permisiva, Tiatira, la iglesia mundana, Sardis, la iglesia moribunda, Filadelfia, la iglesia pequeña y fiel, la Odisea, la iglesia acomodada. Es cierto, la iglesia del Señor no es perfecta. Aún estamos en ese proceso de construcción y aún hay muchos defectos que la afean. Pero hermano, anímate, porque en esta imagen que Juan nos presenta, lo que vemos es que el Señor está en medio de su iglesia. El Señor no ha abandonado a su iglesia a pesar de los defectos que aún hay en ella. Él no la ha desechado, Él no la abandona porque Él la ama profundamente. Y porque la ama, también la alaba en lo bueno que tiene y la corrige poniendo el dedo en la llaga de sus defectos y la llama también al arrepentimiento. Ahora la pregunta, y con esto quiero abrir un poco al diálogo, ya que podáis hacer vuestras preguntas y comentarios, sería, ¿con qué iglesia te identificas? ¿O con qué iglesia nos identificamos nosotros como Iglesia Bautista de la Gracia en Málaga? ¿Con ninguna? ¿Con alguna? ¿Con todas? No lo sé, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? A la luz de esto, ¿hay algo de lo que quizás tengamos que arrepentirnos como iglesia? ¿Algo por lo que debamos dar gracias al Señor? Entonces, voy a terminar aquí y si queréis podéis abrir los micrófonos y damos tiempo unos minutos antes de que pasemos al tiempo